Hola, hoy nos metemos de lleno en la historia de la inteligencia artificial, un viaje fascinante, la verdad. Y para ello vamos a usar como guía algunas ideas clave de una breve historia de la IA, un análisis de 365 Data Science. A ver, el objetivo que tenemos hoy es, bueno, rastrear un poco los orígenes, ¿no? Ver de dónde sale todo esto. Identificar los hitos más importantes, entender qué fue eso del invierno de la IA, que suena un poco chungo. Y claro, llegar hasta hoy, a la IA generativa que tanto está dando que hablar. Queremos entender el camino. Vale, pues, si te parece, empezamos por el principio de todo, las raíces. Tenemos que irnos bastante atrás, ¿verdad? A 1950. Ahí está Alan Turing, un genio británico de la computación, que publica un artículo que lanza una pregunta, bueno, potentísima. ¿Pueden pensar las máquinas? A ver, no era el primero en pensarlo, pero lo suyo fue distinto. Claro, Quiso llevarlo del debate filosófico a algo más tangible, ¿no? exacto. Ese es el punto clave. Turing no se quedó en la pregunta abstracta. Dijo, vale, ¿cómo podemos saberlo? Y para eso diseñó, describió lo que llamamos el test de Turing. El famoso test de Turing. Eso es. La idea en el fondo es bastante sencilla, pero muy potente. Pones a un juez humano a hablar, digamos, por chat, sin verlos, con otra persona y con una máquina. Si después de conversar un rato el juez no sabe distinguir quién es la máquina y quién es el humano, pues la máquina, en cierto modo, ha superado la prueba. O sea, no se trata de que sienta o sea consciente, sino de que actúe de forma inteligente, ¿no? Que dé el pego, por así decirlo. Justamente, que muestre un comportamiento inteligente indistinguible del humano en esa tarea concreta. Y eso, fíjate, sentó las bases para enfocar la IA desde la computación, desde lo medible. Fue un cambio radical. Y esto nos lleva directos a otro momento fundacional, muy poco después, 1956, la conferencia de Dartmouth, que, por lo que he leído, ahí es donde se acuña el término inteligencia artificial y se establece como campo de estudio, ¿verdad? Precisamente, Dartmouth fue la apuesta de largo oficial. Imagínate, se reunieron allí, los que estaban empezando a pensar en estas cosas desde distintos ángulos. Gente que trabajaba en las primeras ideas sobre redes neuronales, otros venían de la teoría de la computación, de la teoría de autómatas, que es el estudio matemático de las máquinas abstractas. Una mezcla interesante. Muy interesante. Y el objetivo común era muy ambicioso: explorar si las máquinas podían, de alguna forma, simular aspectos de la inteligencia humana. El aprendizaje, el lenguaje, la resolución de problemas. Esa idea de inspirarse en cómo funcionamos nosotros ha estado ahí casi desde el principio, aunque luego los enfoques han ido variando mucho. Entiendo. Dartmouth usó la primera piedra, digamos, creó una comunidad y una hoja de ruta inicial. Pero claro, como decíamos antes, no todo fue un camino de rosas. Llegaron los 60, los 70 y el famoso invierno de la IA. ¿Qué pasó ahí? Se paró todo en seco. Bueno, en seco quizá no, pero sí hubo un frenajo muy importante. Y es súper interesante ver por qué. No fue tanto que las ideas fueran malas, sino que chocaron con la realidad. La tecnología de la época, los ordenadores de entonces, simplemente no daban para más. Se quedaron cortos. Muy cortos para las promesas que se habían hecho, que a veces fueron, un poco exageradas. Y faltaba otra cosa esencial: datos. Datos, claro. Hoy hablamos de Big Data, pero entonces no había casi nada digitalizado. ¿Con qué entrenabas a los sistemas? Sin esas dos cosas, potencia de cálculo suficiente y datos masivos, muchas de las ideas, por buenas que fueran en teoría, no podían funcionar en la práctica. No escalaban. O sea que la ambición era grande, pero las herramientas eran limitadas. Exacto. Y la consecuencia fue bastante lógica. Se cortó el grifo. La financiación. La financiación, sí. Pública y privada. El interés general decayó muchísimo. Muchos proyectos se cancelaron y la IA básicamente desapareció de los grandes titulares durante décadas. Un jarro de agua fría. Sí, una lección importante, yo creo. Nos recordó, y sigue siendo válido hoy, que en IA necesitas que la visión y la capacidad práctica vayan de la mano. Computación, datos, no basta solo con la teoría. Una cura de humildad necesaria, parece. Pero bueno, la historia siguió. El hielo se derritió y hubo un momento muy sonado en 1997. IBM, Deep Blue, Garry Kasparov. Ajedrez. Uf, aquello fue un hito mediático brutal.
Ver a una máquina ganar al campeón del mundo de ajedrez, eso sí que llamó la atención. Demostró que, bueno, algo había cambiado, que las máquinas podían hacer cosas que antes parecían exclusivas de la inteligencia humana estratégica. Fue como una señal, ¿no? Oye, que la IA sigue aquí. Sí, una señal muy potente. Pero si miramos el cuadro completo, el verdadero motor que hizo resurgir la IA con fuerza a finales de los 90 y sobre todo en los 2000 fue otra cosa: ¿Así? ¿Qué fue? Internet. La explosión de Internet. Anda. Internet. ¿Cómo conecta eso con la IA? De forma directa y fundamental. Piensa en dos cosas. Primero, ¿qué genera Internet? Pues, información. Muchísima. Texto, imágenes, vídeos, nosotros navegando, haciendo clics. Exacto, datos. Millones y millones de datos digitales. De repente, había materia prima la que faltó en el invierno, pero a lo bestia. Vale, el primer ingrediente. ¿Y el segundo? La potencia de cálculo. La ley de Moore seguía funcionando a todo trapo. Los ordenadores eran cada vez más potentes y más baratos. Ostras, claro. Se juntó todo. Se alinearon los astros, sí. Tenías los datos masivos que generaba la gente en Internet y tenías máquinas cada vez más capaces de procesarlos. Los dos ingredientes que faltaron en los 70 ahora estaban ahí. El escenario perfecto para el siguiente acto. Totalmente. Estaba todo listo para que la IA diera un salto cualitativo. Fascinante esa conexión, o sea, teníamos las ideas, la ambición acumulada, y de repente llegan las herramientas y la comida para los algoritmos. Justo. Y el pistoletazo de salida de esta nueva era, de lo que llamamos la era del Deep Learning, lo dio en gran medida Geoffrey Hinton y su equipo allá por 2006. Hinton. Sí, un nombre clave. ¿Qué hizo exactamente? Pues revitalizaron el interés en las redes neuronales, pero con un enfoque profundo, de ahí lo de Deep Learning. Son redes inspiradas muy lejanamente en cómo se conectan las neuronas en el cerebro, con muchas capas de procesamiento una detrás de otra. ¿Vale? Y estas redes profundas tienen dos requisitos fundamentales. Necesitan cantidades ingentes de datos para aprender. Los que ahora sí había gracias a Internet, Exacto. Y necesitan una potencia de cálculo enorme para entrenarse. la que ahora empezaba a estar disponible. Justo. Era algo impensable una década antes, pero en los 2000 empezaba a ser factible. Hinton demostró que estas redes profundas podían aprender patrones muy complejos de forma muy eficaz. Y los resultados no tardaron en llegar, ¿verdad? Porque en 2011, otro hito. Watson de IBM gana Jeopardy. Sí, Watson fue otro bombazo. Que Jeopardy no es ajedrez, ¿eh? Es lenguaje natural puro y duro, con ironías, dobles sentidos. Claro, eso es. Watson demostró un avance brutal en procesamiento del lenguaje natural, en PLN. Enseñó que la IA podía empezar a entender y a manejar la complejidad, la ambigüedad del lenguaje humano. Ya no era solo cálculo o estrategia pura. Estaba aprendiendo a entender. A procesar el lenguaje de una forma mucho más sofisticada, sí. Y casi a la vez, en 2012, otro avance muy interesante. Investigadores de Stanford y Google, gente como Jeff Dean, Andrew Ng. ¿Nombres importantes también? Sí, publicaron sobre cómo construir redes neuronales muy profundas usando aprendizaje no supervisado a gran escala. A ver, aprendizaje no supervisado. ¿Eso qué significa? ¿Que la máquina aprende sola? Básicamente, sí. En lugar de darle ejemplos etiquetados tipo esto es un perro, esto es un gato, le das un montón de datos sin etiquetar y la red tiene que encontrar patrones por sí misma. ¿Y qué le dieron? Millones de imágenes sacadas de vídeos de YouTube, sin decirles qué había en ellas. ¿Y qué pasó? Pues descubrieron que una de las neuronas artificiales de la red se había especializado ella solita en detectar gatos. Gatos. Qué curioso. Puede sonar anecdótico, ¿verdad? Pero fue súper importante. Demostraba que estos modelos profundos podían aprender conceptos de alto nivel como gato directamente de datos brutos, sin que nadie les enseñara explícitamente. Podían extraer la esencia de las cosas, por así decirlo. Reciente. A un avance que ha cambiado radicalmente el panorama, sobre todo en lenguaje. Los Transformers. Google Brain 2017. ¿Por qué fueron tan revolucionarios? Los Transformers. Fueron un antes y un después en PLN, de verdad. La innovación clave fue un mecanismo llamado autoatención, self-attention. Autoatención. Sí, imagina que estás procesando una frase. Para entender bien el significado de una palabra, a menudo necesitas ver a qué otras palabras de la frase se refiere, ¿no?
el contexto. Claro. Pues la autoatención permite al modelo, para cada palabra, prestar atención simultáneamente a todas las demás palabras de la secuencia, la frase o incluso a un texto más largo. Entiendo. ¿Como que mira toda la frase a la vez para entender cada parte? Exacto. Y esto resultó ser muchísimo más eficaz para capturar relaciones complejas y a larga distancia en el texto que las arquitecturas que se usaban antes, como las redes recurrentes. Y además, ¿mencionaste algo de la velocidad? Ahí está la otra clave. El diseño de los transformers permitía entrenarlos de forma mucho más paralela. O sea, podías usar muchísima más potencia de cálculo a la vez para entrenarlos más rápido o hacerlos mucho, mucho más grandes. Más rápido, más potente para entender contexto. La receta perfecta para modelos de lenguaje gigantes, ¿no? Justo, abrieron la puerta a una nueva escala. Y esa puerta la cruzó OpenAI en 2018 con la primera versión de GPT. GPT, Generative Pre-trained Transformer. El nombre ya lo dice todo. Efectivamente, cogieron la arquitectura Transformer y la usaron para preentrenar modelos enormes, como pues dándoles cantidades masivas de texto de Internet y pidiéndoles una tarea aparentemente simple: predecir la siguiente palabra. Aprender a escribir, básicamente. A completar texto de forma coherente, sí, aprendiendo la gramática, los estilos, el conocimiento implícito en esos textos. Y de ahí, bueno, la explosión que hemos vivido. GPT-2, GPT-3, ahora GPT-4 y GPT-Chat. Exacto. Las versiones siguientes fueron creciendo en tamaño y en capacidades de forma exponencial. Pero lo que cambió la percepción de todo el mundo fue cuando a finales de 2022 lanzaron ChatGPT. La interfaz conversacional. Eso es, una forma súper sencilla, un chat, para que cualquiera pudiera interactuar con un modelo potentísimo capaz de generar texto, traducir, resumir, responder preguntas. Puso la IA avanzada al alcance de la mano de millones de personas. Y eso lo cambió todo. Disparó la conversación global sobre qué es esta IA generativa, qué son estos modelos de lenguaje grandes, los LLMs, qué pueden hacer, qué riesgos tienen. Nos metió de lleno en la era actual. Es increíble el recorrido. Si hacemos una pausa y miramos atrás. Empezamos con Turing y su pregunta en los 50. Luego Dartmouth formalizando el campo. Pasamos por ese invierno de los 60 y 70, un frenazo por limitaciones prácticas. Sí, un baño de realidad. Luego el renacer con Deep Blue en los 90, pero sobre todo impulsado por Internet y la potencia de cálculo que trajo. El caldo de cultivo perfecto. De ahí la era del Deep Learning desde 2006 más o menos, con Hinton, Watson demostrando entender lenguaje, los gatos de Google aprendiendo solos, Sí, los gatos. y finalmente la revolución de los Transformers desde 2017, que nos lleva directamente a la IA generativa, a GPT, a todo lo que estamos viendo ahora. Es una línea bastante clara, ¿verdad? De conceptos teóricos y experimentos muy limitados a sistemas que ya tienen aplicaciones prácticas que están, bueno, transformando muchísimas cosas. La evolución es impresionante y la aceleración de los últimos años es vertiginosa. Sin duda. Se nota como cada avance desbloquea el siguiente y como la escala, la cantidad de datos y la computación se han vuelto factores absolutamente centrales. El impacto ya es innegable, está claro. Totalmente. Y precisamente por eso, porque estamos en un momento de entusiasmo casi febril con la IA generativa. Y recordando toda esta historia con sus ciclos. Sus altos y bajos, sus inviernos. Exacto. Cabe hacerse una pregunta, ¿no? Si la historia nos enseña algo, es que el progreso no suele ser una línea recta hacia arriba. ¿Qué tipo de desafíos inesperados podrían surgir ahora? ¿Podríamos enfrentarnos a un nuevo tipo de invierno? Quizá no por falta de tecnología. Sino por otros factores. Quizá costes energéticos brutales, el coste de entrenar modelos cada vez más gigantescos, la dificultad de gestionar los riesgos éticos o sociales, o incluso, ¿y si simplemente hay límites a cuánto pueden mejorar estos modelos actuales solo escalándolos? Buena pregunta. ¿Estamos preparados para lo que viene después, sea otro salto adelante o un nuevo tipo de obstáculo? La historia nos da perspectiva, pero el futuro de la IA sigue siendo un libro abierto. Pues con esa reflexión tan pertinente sobre la mesa, creo que podemos cerrar nuestra exploración de hoy. Un viaje fascinante por la historia de la IA. AlphaTech, llevamos tu negocio al futuro.